Bendición mi gente, mi nombre es Alejandro Romero, Olot de Obatala, y me complace darles la bienvenida a un nuevo videotema, donde el día de hoy estaremos tratando el tema de la peonía, o bien conocida en la religión yoruba como Ewereyeye. La peonía o Ewereyeye nace en el signo Odibara. Esta y su arbusto son elementos sagrados dentro de la Ocha, ya que junto con sus hojas se confeccionan importantes sumieros. Por mencionar alguno, el del Ikbotun de Ocha, cuando se está haciendo santo la persona. Esta hierba tiene la virtud de sustituir a cualquier otra en una preparación. Es decir, si nos hace falta alguna hierba, podemos meter la hoja de la peonía y esta nos sirve para sustituir. Con ella se pueden confeccionar collares, con lo que es la semillita de peonía, la roja con negro, manillas que también ayudan a definir a la persona cuando ésta está en controversia, tiene inestabilidad en su vida o requiere cambiar algún aspecto de la misma. Por nombrar alguna historia o pataquí de este signo, nos cuenta que la peonía fue encerrada en un güiro precisamente por Chango, porque era tanta la pelea que tenía la parte roja con la parte negra, ya que la roja era la poseedora del aire y la negra no tenía nada de aire. Chango, al ver tal alboroto, las metió al güiro para que ese ruido que hacían con su pelea tuviera un fin religioso y de alegría. Cabe mencionar también que la peonía es muy importante en la casa de los hijos de Obatala. No puede faltar, ya que con ella salvó a sus hijos de quienes los querían asesinar en determinado momento. La peonía también se le atribuye a Elegua, primeramente por los colores rojo o negro, y asimismo se puede emplear para el mal de ojo en niños o malas situaciones que tengan los niños. También hay ocasiones que se recomienda utilizar un collar de peonía o manilla en dado caso para alejar malos espíritus, para que no perturben a la persona independientemente de su edad. La peonía también cabe mencionar que sirve como amuleto de suerte y como transmutador de energía negativa a positiva, ya que como nos lo nombra en el Odun, la peonía tenía una discusión también por ver si se quedaba roja o se quedaba negra. Entonces esto mismo se utiliza dentro de la religión para, por si una persona está en Osokbo, puede cambiar aire y puede ayudar a definir varios aspectos de su vida. En varios eboses también la llegamos a utilizar por hablar de un signo en los eboses del signo de Oyoani, donde se utiliza para varias preparaciones y confecciones y omieros también. Asimismo también la peonía puede traer salación a un lugar hablando en un aspecto negativo, dejando caer intencionalmente en casa o en algún lugar. Es decir, si tenemos nosotros la intención de que vaya mal. La peonía es algo muy sagrado y así como tiene sus cositas buenas, también tiene sus cosas negativas y es de lo que hay que tener cuidado. Uno habla de esto, pero no para que la gente lo haga, sino para que tenga cuidado de todo este tipo de situaciones. También, hablando en otro aspecto de la peonía junto con Obatala, en el camino de Obatala a Yaguna se le puede colocar en un plato muchas peonías y ese plato va justamente abajo de su sopera. Eso nos puede ayudar a revertir situaciones de la vida de la persona que quizá esté pasando por una mala situación, algún mal rato. La peonía es algo muy hermoso, es una hierba, es un ehue que nos ayuda a muchas cosas, sabiéndola emplear como se debe. El día de hoy quise tocar este tema porque veo que se toca muy poco en las redes sociales. Es un tema algo cortito, pero bien importante, que cualquiera puede hacer gran cosa con esto, ¿no? A veces vemos los collarcitos de la peonía y ni nos imaginamos qué tan grande o qué tan efectiva puede ser. Pues aquí les dejo estos consejitos. El día de hoy subimos un video muy cortito, pero muy importante para nuestro aprendizaje diario. Mi nombre es Alejandro Romero, Olot de Obatala, y les deseo un excelente fin de semana a todos. No sin antes me despido sin recordarles que si gustan algún tema, gustan
hacer alguna pregunta, pueden referirse directamente a la página Iraguaragua, donde un servidor les estaré contestando. Hasta luego y mucho Ashe en su vida diaria. Hasta luego.